Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Esta vida y va a crear un escenario en el que nosotros vamos a sobrevivir, donde vamos a buscar la manera de vivir. ¿Sí? Y esa forma de sobrevivir parece que de alguna manera nos hace perdernos de nuestra esencia, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque esta figura maternante tiene su propia historia, tiene su propia forma, va a tener su propia textura y no siempre va a estar en relación con lo que este ser que van haciendo necesita, lamentablemente. A veces sí, a veces no. Entonces, este pequeño ser que busca, ¿cierto?, vivir, se va a ir transformando y se va a ir adaptando a ese escenario al que nace. ¿Sí? Entonces, con la biografía humana lo que nosotros podemos es reconocer cómo es ese escenario y cómo nosotros, de cómo salimos de este escenario, en qué nos transformamos en este escenario y creamos un personaje para poder estar en el mundo. ¿Ya? El tema es que este personaje va a limitar también un poco nuestra experiencia en el mundo, porque viene recargado de toda esta historia que no solamente es nuestra, sino que también es de nuestras figuras maternantes y nuestro pasado. Entonces, lo que buscamos es poder comprender este escenario, este personaje, y empezar a entender cómo o y desde qué lugar estamos viviendo, y así poder tratar de hacer las cosas un poquito distintas, atendiendo las necesidades de nuestro niño interior, de nuestra niña interior, y poder también atender las necesidades de nuestros hijos, nuestras hijas, en el caso de que seamos madres o padres. Claro, porque en el fondo, al no saber que estamos atrapados en este personaje, no sabemos qué cosa de nuestro ser hemos perdido, ¿verdad? Entonces, al reconocer cuál es el personaje, podemos empezar podemos comenzar a rescatar eso que nuestro personaje y nuestro escenario no permitió y dejó fuera, ¿no? ¿Algo así? Exacto. Sí, exacto, tal cual. Muchas veces entramos como en conflicto con lo que estamos haciendo, con lo que queremos, y en la medida que uno va entendiendo cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que nos pasó y el por qué llegamos a esto, se nos empieza a armar un panorama un poco más claro. Exacto, claro. Eso es, ¿no? Sí, yo Y al tener un justo, poco más de claridad nos podemos relacionar también desde ese lugar. ¿M? sí, yo justo hace un par de días estaba leyendo un libro de Laura Gutman, El poder del discurso materno, y justamente leí cómo ella explica que ocurre esta pérdida de esencia y nos identificamos con este personaje, ¿no? Ella habla el libro se llama El poder del discurso materno, ¿no? Y también le llama ese el discurso engañado. Entonces, antes de la Mm. cita, ¿te gustaría decirnos algo sobre el discurso engañado? Está buena esa pregunta. El discurso engañado. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Es que ese discurso que hablamos, este discurso materno, este discurso de la figura maternante, está en absoluta relación con la historia de esa figura. Por lo tanto, no siempre está nombrando lo que realmente pasa, sino que va a estar nombrando lo que interpreta o lo que puede interpretar de eso que pasa. Y nosotros, como los hijos o las hijas, vamos a tomar eso como la realidad. Eso que está nombrado es lo que se nos vuelve realidad. Entonces ahí es donde está el engaño, ¿no? Como donde nos empezamos a perder, como la brújula se nos empieza a caotizar, donde perdemos ese norte, ¿no? Cuando eso que nombramos aseguramos que es real. Y nos volvemos leales a ese discurso. ¿Sí? Claro. Entonces después, en nuestro, dime, Sí, sí, claro, y en ese discurso no cabe lo que nosotros realmente estamos vivenciando, sintiendo, queriendo, necesitando. exactamente. Dejamos de percibir nuestra realidad incluso siendo adultos, ¿no? Seguimos Sí, manteniendo ese discurso. es tremendo. Claro, es como Mm, estar viviendo fuera de nosotros mismos. exacto.
tal Sí. cual. Ya veamos qué dice Laura Goodman, y ahí Ujú. tú nos cuentas más. Ella dice en su libro, dice, otra manera de encarar esta línea de pensamiento es reconociendo que en toda escena familiar se van a jugar diferentes obras de teatro. Cada vez que un nuevo integrante llega a la familia, los padres buscan dentro del cofre de disfraces alguno que creen que le puede calzar bien y se lo colocan. Es como un juego inconsciente que jugamos entre todos. En ese cofre hay disfraces de todo tipo: la Cenicienta, el caballero, la bruja, la mala, el cazador, la bella durmiente, el lobo, los enanitos, la madrastra, el salvador, Dios, los ángeles, las flores del bosque, el guerrero, la virgen, la doncella, el avaro, el jefe, etcétera. Es interesante notar que, habitualmente, le daremos al niño recién llegado algún disfraz que haya disponible. Raramente le ofreceremos alguno que ya esté muy usado en esa familia. Sin embargo, podemos pensar que hay algo especial que cada niño trae. ¿Acaso la personalidad del niño no tiene nada que ver? ¿Es posible imaginar que el niño elige su disfraz? Sí, claro, esto también sucede. Las madres percibimos la fuerza, la vitalidad, la templanza, el equilibrio o la sensibilidad que el niño trae consigo. Se trata de un entramado familiar difícil de detectar, porque casi todas las percepciones son inconscientes. Sea como fuere, esto sucede. Hemos decidido que este niño será el salvador desde hoy y para siempre. ¿A quién tiene que salvar? Ya veremos. Por ahora nos ocuparemos de nombrar a diestra y siniestra que este niño es especial y que trae un pan bajo el brazo. O bien diremos que es indomable y que no parece alguien digno de nuestra familia. O que es una niña tan buena, tan buena, tan buena, que no da nada de trabajo y que duerme tanto que casi podría criarse sola. Así es como vestimos a cada niño con su disfraz. Difícilmente tengamos luego recuerdos exactos con relación al momento preciso en que se lo hemos adjudicado. Para colmo, una vez que tiene el disfraz de caballero, de valiente, de tímido, de sensible o de travieso, solo podremos seguir mirándolo con su personaje a cuestas, porque nunca supimos cómo era ese niño en esencia. Entonces pasa algo más. Todo lo que el niño escucha de sí mismo, positivo o negativo, es con relación al personaje que encarna, con lo cual, en su desesperada necesidad de ser amado, el niño intentará ser el más valiente de los valientes, la más bella de las bellas o el más enfermo de los enfermos. ¿Por qué? Porque si los adultos al mirarlo miran su personaje, pues para ser mirado tratará de ilustrar el disfraz de modo tal que sea el mejor de todos. Tremenda cita, maravillosa. Eh, Me encanta como Laura nombra cosas muy sencillamente, pero que son sumamente profundas, ¿no? Em, y aquí de lo que está hablando, de lo que más estás trayendo es el tema de las etiquetas, ¿no? De cómo etiquetamos de forma negativa, de forma positiva, pero etiquetamos. A lo mismo el juicio sobre la etiqueta, sino que etiquetamos a los niños como, de alguna forma, como para ordenar, pero también para limitar esa experiencia y para tener a veces también el control de lo que está pasando. Eh, y en esa etiqueta, eh, por supuesto que nos vamos perdiendo de nuestro propio ser esencial, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo para ir entendiendo estas etiquetas, que es como el ejemplo del saltar. Entonces vamos a decir, tenemos la primera hija y la primera hija maravillosa aprende a saltar, salta, entonces va la mamá y dice, ¡ay! Niña más maravillosa, mira cómo salta, entonces, mira, ella, vamos a ponerle entonces ahora es la, nada, vamos a poner la etiqueta de la perfección, porque ella todo lo hace perfecto, todo lo logra. Entonces esa es su etiqueta, que incluso puede a veces ser esa etiqueta tan grande como el decir ella es la niña perfecta, como poner la etiqueta de que lo hace bien, salta bien. Y pusimos esa etiqueta, ¿no? Entonces dejamos a esta niña ahí en ese lugar. Y esta niña, como encuentra reconocimiento, como mamá la mira, dice, bueno, entonces tengo que seguir haciendo esto así, porque así mamá me cuida, sobrevivo, estamos bien, funcionamos. Perfecto. Después nace otro hijo, vamos a poner un ejemplo. Ya salta, mi hermana mayor salta y maravilloso. Yo salto, ¿cierto? Hijo 2
y nadie me ve. Ya como que ya no, el show como del saltar bien no resulta, entonces, bueno, sumamente a nivel inconsciente y todo has tenido, deja de saltar. Dice, no, pero es que yo no voy a saltar. A ver si encuentro mirada. Y tate. Ahí encuentra mirada. Mamá lo mira, dice, pucha, este niño, este no salta, no es como su hermana grande, es problemático, entonces empiezan a pasar cosas. Entonces al final, este niño empieza a entender que si es problemático, también consigue mirada. Entonces, la mayor consigue mirada cuando hace las cosas perfectas, y el segundo encuentra mirada cuando hace las cosas, cuando es problemático. Entonces, poco a poco quedan etiquetados en esos lugares y así reciben ambos un poquito de sustancia materna, así que le podríamos decir, pero algo reciben de mamá. Entonces, inevitablemente, sin ni siquiera poner el nombre antes, sin haber creado una gran etiqueta, estamos llevando a estos hijos a su etiqueta y los estamos separando de su ser esencial. Impresionante. Lo más... ¿Mm? Y después si tenemos un hijo problemático nos quejamos. ¿De dónde salió? Sí. Claro, sí, porque esta niñita que ella me salió, los creí igual, los creí exactamente igual, y ella lo hace todo bien, y él siempre, o siempre está complicado, siempre pelea, o siempre está enfermo, o siempre no sé cuánto, y siempre me trae problemas, yo no sé qué hacer, y en la adolescencia es peor todavía, no sé qué. Entonces, claro, y aquí además se empiezan a mirar las lealtades, ¿no? La mayor es leal a este discurso, a esta mamá, por ser perfecta, y este niño inevitablemente se vuelve leal, pero desde este otro lugar. Necesito ser problemático por el resto de mi vida. Entonces voy a ser problemático aquí y allá. Bueno, y ahí empezamos a escuchar cosas como, ay, pero es que mi hijo le es tan problemático, que nunca, viste, de chico, que siempre fue así, no sé cuánto. Y claro, esto no quiere decir, que acá hay que tener mucho ojo, ¿no? Esto no quiere decir que cada ser no viene con su propia historia, ¿cachai? Como todos los seres nacemos con nuestras cosas. Eso no quiere decir que las mamás somos todas malas y hacemos todo mal, ¿no? Porque eso es juicio, ¿no? Lo que queremos nombrar acá es que estamos haciendo lo que podemos con poquita conciencia, sin darnos cuenta qué es eso poquito que tenemos. Porque nuestra propia historia también nos llevó, no es que uno dice, ah, yo voy a ser mala madre ahora porque se me ocurrió, o, ¿cachai? O voy a sufrir a mi hijo porque quiero, porque me siento bien, ¿no? Sino que llevamos una historia cuesta que no entendemos. Tenemos una sombra, como dice Laura en la maternidad y el encuentro con la propia sombra, ¿no? Tenemos una sombra que llevamos todo el tiempo a cuestas y claro, cuando aparecen nuestros hijos seguimos con esa sombra, seguimos con todas esas cosas y más encima con el puerperio, se nos bueno, yo siempre digo a mí, la Aurora, como que yo siento que agarró mi sombra completa y la puso al sol, no es como que digo, no, o sea, como que agarró así y me dijo, ya, hazte cargo de todo porque ya te lo puso al sol, se llama Aurora igual. ¿Sí? Sí. Cuéntanos alguna experiencia personal en donde te has dado cuenta cómo nombrabas unas cosas que en realidad era mejor no nombrar. Me imagino que tienes algunas historias de esas. Mira, por ejemplo, hay algo entretenido. Podría nombrar dos cosas muy entretenidas. Uno tiene que ver con el enojo. Gran tema en la maternidad, especialmente después de, como que después del año y medio empiezan a tener empieza a aparecer como su yo, po, ¿ya? Entonces, es un yo, pero un yo así como yo, ¿no? No es un yo y conversemos y lleguemos a un acuerdo, ¿no? Es un yo, nomás. Y, y claro, aparecía su yo y uno no permite que se expanda, no sé qué, pero también necesitamos poner ciertos límites porque hay lugares que son peligrosos, ¿cachai? O sea, no puedo dejar, no sé, que la Aurora, bueno, yo no voy a dejar que la Aurora se me ponga como en la baranda de la escalera a correr porque se va a caer, ¿cachai? Como, no sé, esas cosas como, ¿cachai? Como que igual uno los cuida, no le puedo pasar, no, al año y medio no le pasaba un cuchillo, recién ahora le estoy empezando a pasar los cuchillos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que a veces necesitamos hacer cosas, por ejemplo, y necesito que haga cosas y me empiezo a molestar y me empiezo a enojar. Pero mi enojo está muy a la sombra, por ejemplo. Como que yo no O tengo sea, permitido el enojo. ya, que como que no te das cuenta que te estás enojando. O incluso a veces me doy cuenta, pero me lo reprimo. Como no, está mal enojarse, y menos con los niños, como que está mal. Y Mm, lo que empecé a entender es que es una emoción. Que aquí viene lo gestáltico de esto. Es una emoción.
como es la emoción de estar contenta, como es estar triste, son emociones, y yo no les puedo estar mostrando a mi hija que hay algunas emociones y otras no. Como es raro, las emociones están todas, ella también se enoja. Como, entonces, si yo estoy todo el rato diciendo, si yo me enojo, está mal, ¿qué le estoy diciendo a ella? Tú no te puedes enojar, no te Exacto. puedes enojar nunca. Entonces, si tú, no, si tú, ¿cachai? Si tú te enojas, está mal. Entonces, ¿qué pasa con esos mensajes? Después va a permitir cualquier cosa, porque no me puedo enojar, ¿sí? Exacto. Y también podrías caer en la tentación de decirle, tú eres muy enojona. Por ejemplo, y la etiqueta, vamos con la etiqueta. Entonces ahora lo que hemos estado trabajando y que impresionante que ahí la Aurora aparece con todo y le digo, Aurora, te amo y aún así estoy enojada y no tiene que ver una cosa con la otra. Es sumamente importante entender que podemos estar enojadas, pero que podemos seguir relacionándonos, que podemos seguir conversando, que podemos seguir amándonos, podemos seguir siendo madre e hija, podemos seguir siendo todo, pero estamos enojadas y eso es todo. No le ponemos una carga espantosa al estar enojada. ¿Sí? Para mí eso así como verlo, y de hecho el otro día me dijo, me amas pero estás enojada. Sí, sí, mi amor, eso pasa exactamente. Y como que también, cuando eso pasa, es como que también uno se puede calmar. Como que digo, no tengo que estar así enojada, espantoso, ¿no? Estoy simplemente enojada. ¿Sí? Y seguimos en la Claro, relación. ¿Eh? ¿Se entiende un claro, poco? claro. Y así el enojo no se manifiesta como sombra, ¿no? Porque siempre que algo lo dejamos fuera de nosotros, cuando se manifiesta de formas distorsionadas. Y, y, y cuando eso que está fuera le damos un buen lugar, se manifiesta de formas funcionales, creativas, que nos aportan a la vida. Si en el fondo ese es el rollo con la sombra, que cuesta tanto entender que eso que llamamos sombra es todo lo que no cabe dentro de nuestro personaje. Entonces, si nuestro personaje, qué sé yo, es una boxeadora, como decías al principio, a lo mejor la ternura queda ahí en la sombra. Y luego esa ternura se manifiesta como sombra. ¿Qué significa eso? Que se va a manifestar de formas distorsionadas en mi vida. Que a lo mejor, claro, me requete contra enamoro de una persona que es más tierna, pero que no es capaz de sostenerse a sí misma. Entonces, al final es como que me autosaboteo. O bien, cuando yo siento ternura, empiezo a sentir ansiedad. O si expreso la ternura, me siento excesivamente dependiente y le tengo miedo a mi ternura. Pero si yo le abro la puerta, esa ternura se manifiesta como una capacidad normal y sana de contacto con el otro. Lo mismo con lo que estamos hablando con el enojo, ¿no? Sí, tal cual. Además que está bueno lo que estoy un poco hablando, me estoy acordando un poco de mi personaje. eh, Mi personaje es medio dragonil, ¿no? Que vengo. Entonces, cuando no tenemos bien puestas las energías, las palabras, el organizado todo esto, que es un poco de se trata, ¿no? La biografía humana viene a organizar todo esto que tenemos así como no sabemos por dónde agarrarlo, cómo nombrarlo. Cuando lo organizamos, empezamos a ver cómo tenemos fugas de energía y cómo no utilizamos nuestro propio potencial. Mm. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que estamos hablando del enojo, esto no quiere decir que yo, por ejemplo, no, no tenga que esté todo el rato así como calma, ¿no? Sino que yo usaba esta energía del enojo para ir a pelear contra las grandes injusticias del mundo. Que está buenísimo, ayudemos al mundo, hagámoslo cambiar, pero no lo estamos haciendo desde un lugar altruista y amoroso y para realmente transformarse, sino que está haciéndose como, tengo todo esto adentro, ¿dónde lo saco? Allá. Y lo saco con violencia. Pues yo no lo estaba sacando con abrazar a la gente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que Sí. hacemos muchas veces. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Entonces, por ejemplo, esto de la ternura. Los bebés cuando nacen son blandos, 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 ¿cachai? Y lo único que necesitan, como lo plan original, es que estos bebitos necesitan una mamá calentita o un cuerpo calentito, blandito, que pueda acompañar esa blandura. Si venimos con un personaje que es muy duro,
cuando estemos frente a esta cosa tierna, no podemos, ni siquiera podemos estar. O sea, y no es que uno diga, ay, que te voy a juiciar, no, no podemos, no podemos. Entonces, la teta, por ejemplo, vamos a darle teta. No puedo darle teta, no puedo. Sí. Tú decís, ¿por qué no puedo? Todas sabemos, todas podemos dar teta. No, yo no puedo dar teta. No se puede dar teta porque no puedo darle teta a este ser porque es vulnerable, porque yo no puedo estar en este espacio vulnerable y vamos con la fórmula, la leche de vaca, y mi guagua ahora más encima tiene cólicos y no entiendo por qué tiene cólicos y bla, bla. Entonces, el puerperio ya no es solamente lo que estoy sintiendo y toda esta angustia, sino que además, al momento de conectar con mi guagua, no puedo. Y eso me genera más angustia. Y vienen todas las Sí, otras cosas de afuera que nos sí. dicen más Yo cosas y encuentro más que, cosas. sí. Yo encuentro que esta es una de las máximas genialidades de Laura Goodman, ¿no? Que en el fondo ella dice el bebé está está más entero, tiene toda la gama de emociones y de sensaciones y de estados del ser posible. Y como nuestro personaje es más pequeñito, cuando nos enfrentamos al bebé, todo lo que no nos cabe en nuestro personaje nos resulta muy difícil de tolerar. Y eso es lo más difícil del puerperio, ¿no? Que en el fondo el bebé, porque tiene toda la amplia gama de la experiencia humana, te invita a sentir toda tu amplia gama de experiencias. Y tu personaje no puede con tanto. Tu personaje solo es una boxeadora, o solo es una doncella, o solo es... Y todo lo que queda afuera ya te empieza a generar una angustia espantosa. Y ahí, ¿por qué dan ganas de salir huyendo? O de tirar al bebé por la ventana, ¿no? Mm, sí, totalmente. Ahí nombraban la Rosario, nombraba las alergias. También, ahorita que está lleno del tema de las alergias también. O sea, hay un montón de cosas que podemos ver en la crianza que están ocurriendo, porque como tú dices, el personaje es tan acotado y tenemos tanto terror de salir de ahí, porque es lo único que conocemos sin darnos cuenta muchas veces que ahí estamos peor. Que en ese personaje estamos sumamente incómodos, estamos tristes, lo estamos pasando pésimo y cuando podemos un poco vislumbrar que hay algo afuera, ¡oh! Tú decís como, wow, como podía hacer esto, no sé, podría hacer este proyecto mucho más en calma, o podía hacer este proyecto, o sea, como no solamente hablando de la maternidad, como hay veces que tenemos sueños, tenemos ideas de hacer cosas y no las hacemos porque nuestro personaje no la permite, ¿cachai? No podemos salir de acá, entonces a veces cuando logramos corrernos un poquito, sale y uno dice, uy, no era tan difícil. Lo Sí. difícil no era el proyecto, lo difícil era salir de este personaje. El tema es que como no tenemos claridad de cómo es este personaje, como no tenemos claridad de cuáles son los acuerdos que tiene este personaje consigo mismo, con los demás, por supuesto que me corre de dónde. ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? No tengo cómo Claro. saberlo, porque no hay. ¿Se entiende? Si no lo vemos, no podemos liberarnos de él. Claro. Y claro, y eso es lo que se hace en la biografía, ¿no? Como empezar a nombrar, ponerle nombre. Mira, este es tu personaje, este es tu escenario. Entonces ahí empiezas a entender dónde estás atrapado y a dónde habría que salir, ¿no? Sí. Y ahí empiezan también estas cosas como los acuerdos, que a mí me encanta esto de los acuerdos, lo que más me gusta. Todos estos acuerdos que no son acuerdos, que son como que te juntan, puede ser con tu pareja, puede ser con tu familia, puede ser con tu amigo, que son acuerdos que existen, ¿sí? Y que hay veces que hay estados como sumamente incómodos en ese espacio, o sea que te carga lo que hace el otro, y no sé cuánto, pero no te das cuenta que ha sido parte de este acuerdo que nunca conversaste, y estamos exigiendo al otro que cambie, que cambie, que cambie, pero esto es lo que estamos trayendo. O sea, como un poco el ejemplo que decíamos antes, como ya una mujer así luchadora que está ahí poniendo el cuerpo y vamos, y trabaja y hace no sé qué, y se junta con un hombre que, no sé, pues está así más en las nubes y le gusta las fiestas y los amigos, no sé qué, y cuando necesitamos orden, necesitamos estructura, nos enojamos, pues. Pero ¿y cómo? ¿Cómo no va a poder crecer? ¿Cómo no crece? ¿Cachai? Pero yo, como sé, el clásico, yo fui mamá, y lo entiendo, yo fui mamá, y tengo que crecer y tengo que poner el cuerpo, que es súper agotador a veces, y todo este tema, y él no me ayuda, pero sí, ¿por qué te va a ayudar? Eso no quiere decir que él no pueda ayudarte, eso no quiere decir que él podría entender un montón de cosas, pero ¿por qué le estamos pidiendo algo que nunca ha sido nuestro acuerdo? Claro, Ahora, ¿qué es lo porque que el pasa? acuerdo inicial fue algo así como yo soy esta boxeadora y tú me das eso que me falta, me permites conectar con eso que yo no me permito y viceversa, ¿no?
Y entonces aparecen los niños y esos acuerdos que teníamos antes ya no nos funcionan, pero ni siquiera sabemos cuáles fueron los acuerdos que hicimos. Entonces nos empezamos a pelear y no entendemos ni siquiera por qué, algo así. Sí, sí, me gusta cuando empiezan las frases que ahora hasta me cae mal, hasta me cae mal mi pareja. Digo, sí, pues porque claro, un poco el escenario cambió, ¿no? Y, y aquí es donde yo siento que, donde las mujeres necesitamos hacernos conscientes del nivel de poder y em, de poder, de capacidad de, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero de poder hacer y deshacer en esta vida. Porque nuestros hijos y nuestras hijas están en conexión absoluta con nosotras. A veces no nosotras con ellas, pero sí con nosotros. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y no hacemos va configurando a este ser y va configurando nuestro hogar. Entonces, en la medida que nosotras vayamos haciéndonos cada vez más conscientes y nosotras transformando las cosas, afuera también se van a ir transformando. Eso va a pasar, ¿sí? O sea, si yo pongo esto es importante, yo siento, no sé, voy a inventar. Para nosotros con la Aurora cuando nació fue sumamente importante el tema de Pickler, movimiento libre, el juego libre, los cuidados amorosos, y aquellos que no estaban dentro de eso salen del escenario. Y así fue. Los que no pudieron, no podían con eso, tuvieron que salir. Y esto fue algo, por ejemplo, que yo traje. Mi marido maravilloso se unió y entramos en esto y fue, y uno dice, ¡ah! Por eso lo hicimos. Y esto fue pura capacidad de decir, podemos, ¿no? Pero de nuevo, los dos no hicimos la VH, los dos no tenemos nuestros personajes, sabemos cuáles son los acuerdos, ¿sí? Pero además, que es la parte que yo siento que puede, que le aporta mucho la Gestalt a la biografía, cuando ya nos empezamos a meter en el cuerpo además, ¿no? Porque yo siento que la VH está funcionando muy aquí, ¿no? Está la organización, hicimos toda la organización, la indagación, organizamos todo, ya, este es mi escenario, este es el personaje, me junto, cuando voy a hablar con Tomás me doy cuenta que hago esto, perdón, mi marido también se llama Tomás, cuando voy a, no sé, voy a llegar a un acuerdo con Tomás, o cuando voy a discutir con Tomás, estoy discutiendo con él, o estoy, no sé, actualizando mi escenario de infancia, se fija hasta ese tipo de cosas, listo, ya, me doy cuenta, ya, pero ahora me pasan cosas con él. Claro, Y entiendo, ahí, sí, porque la BH trabaja como nombrando el mapa y describiendo cuál es el mapa, cuál es el personaje, entonces es a nivel cognitivo. Como dice Laura Gutman, es como poner nuevos estantes para ordenar toda la información. Ahora, pareciera ser que la forma en que se trabaja la biografía humana le faltara un poquito más como para no solo tener los estantes, sino cómo poner las cosas en los estantes y ordenarlas, ¿no? Entonces la BH sería como que uno tiene una pieza desordenada y uno compra estantes para ordenar. Ahora, necesitamos ordenar, poner las cosas que corresponden en los estantes. Y ahí parece que la Gestalt nos ayuda porque necesitamos ir al cuerpo, ¿no? Necesitamos ir más a la vivencia para poder hacer ese trabajo de ordenación más profunda. Y el mapa es esencial también. Sin un buen mapa, sin buenos estantes, por mucho que tengamos una buena técnica terapéutica, nos quedamos cortos también, ¿no? sí, sí, tal cual como lo dices, claro, claro, tú puedes poner los estantes, ¿cierto? Como tú dices el ejemplo. Entonces, los estantes los tengo acá, pero tomar eso que necesito guardar, a veces puede ser eh, físicamente, anímicamente, emocionalmente muy poderoso. Entonces no me atrevo, o no voy a poder, o lo tomo y no sé qué hacer, como me puedo quedar ahí, ¿no? Pero yo sé, la biografía dice que que es un pantalón, voy a ponerle, ¿no? Este es el pantalón de algo, lo tengo que poner en el cajón del pantalón, pero hacer ese movimiento, se empiezan a mover muchas cosas en nosotras, ¿no? En nosotros. Entonces, ok, la gestal yo siento que entra ahí a decir, bueno, ahora pongámonos con esta energía poderosa que tenemos, con esta capacidad que tenemos como seres de entrar en esta emoción. Entremos en esto. Entremos por esto por completo para que cuando tomemos este pantalón podamos vivenciar todo lo que significa y podamos ponernos como corresponde y con todo nuestro ser sabiendo que ese pantalón va ahí. Claro, no solo la cabeza, sino la emoción, la sensación, todo.
¿Y nos puedes contar alguna experiencia de este movimiento más profundo, por ejemplo, una experiencia personal? Mira, me acuerdo, de hecho como que podría ser de cuando me comencé con la biografía. Yo empecé primero a ser como consultante, ¿no? A hacerme la biografía humana con mi super terapeuta Yanina, maravillosa, y estuve 6 meses resistiendo. Por mi propio escenario, yo tengo como que puedo sostener así, mucho rato. Entonces, 6 meses Sí. donde iba a O sea, sesión, una característica de tu personaje es resistir a toda costa. a todas costas. Entonces, 6 meses pagando, haciéndose el tiempo, todo. 6 meses yendo sin permitir que pasara, que pasara, que pasara, que pasara. Hasta que me acuerdo que a los 6 meses Janina me nombra algo. Y ya había pasado tanto tiempo que me así, me botó, así como esa sensación cuando tú, la torre, así como la carta del tarot, cuando llega a la torre y te desarma la torre y ¡puf! La torre se cae y me desarmé y me acuerdo que fue una sesión en la que lloré todas las sesiones. Y de ahí, de hecho, dejé de ir, dejé la BH por un tiempo. Claro, te sacó del personaje y uno quiere huir, obvio, así que nos salimos un poco del personaje y es una cosa tan angustiante, ¿no? Aterrador, aterrador, sí, porque esa fue la sensación, ¿no? Aterrador. ¿A dónde me fui a meter? Y ahí empecé más en profundo con la gestal. Entonces pude ir a mirar ese terror, ese miedo. Y que al final tenía que ver con que no me atrevía a ser vulnerable. Mm, Porque mi registro es que ante la vulnerabilidad me arrasan. claro. ¿Cachai? Por mi propio escenario de infancia, yo no vivía solamente arrases de la figura materna, recibía varios arrases por la forma en que estaba organizado el escenario. Entonces, cualquier momento en que yo me conectara con esa vulnerabilidad, iba a venir todo esto, iba a arrasar y la forma de mi escenario es una arrase que se mantiene ahí. No es algo que pasa, no es como un tornado. Hay arrases que son como un tornado. Viene el tornado y después se va. En mi caso es una arrase y se quedaba así, hasta que me destruía y se iba. Sí, Ese es mi sí, escenario. me acuerdo de esa época que estábamos en clases de Gestalt y trabajábamos tu miedo, pues, y cuando aparecía el miedo era una cosa que temblabas de terror, así todo tu cuerpo temblando de terror y claro, y ahí en la Gestalt uno se queda en la experiencia, la atraviesa, la vivencia hasta que descubre que no era tan terrible, de a poquitos, ¿no? Que al final, gran parte de ese miedo no tiene que ver con lo que realmente está pasando, sino que con todas las ideas que uno tenemos de lo que está pasando según, claro, Mm, esa historia anterior. Entonces, cuando lo vivimos por completo, de repente nos damos cuenta que, ay, esto era. No era todo eso, era esto. Y cuando tú lo vives por completo, eso no quiere decir que se va y nunca más vas a sentir esto. No es eso, sino que es decir, pero esto es el miedo y esto es toda esta vocecita interna, la perra de arriba, la perra de abajo, sabemos, ¿cierto? Como todas estas cosas de la Gestalt, ¿no? Que están ahí funcionando y que si le traigo conciencia, me voy al cuerpo, este cuerpo puede atravesarlo y volver a la calma. Entonces, cuando volvemos a la calma, agarrar el pantalón y ponerlo allá, yo sé que va ahí, no hay un problema. Ya tengo sí, organizado el mapa, entonces lo hago, y, voy y lo hago. y a medida que ese miedo fue bajando, porque evidentemente nunca esas cosas se van a pasar quizás del todo, pero a medida que fue perdiendo fuerza, ¿qué sientes que se fue ordenando? Es caro. Mira, todo aquí iba dependiendo de los escenarios, de los personajes, por supuesto, pero en mi caso fue en mi capacidad de hacer y de organizar. Eh, muy, yo era muy procrastinadora antes, porque tenía miedo, mucho miedo a hacer, mucho miedo o sea, producir, o sea, no podía trabajar bien, no podía sostener cosas en el tiempo, vivía siempre luchando, peleando, hay mucho fuego. Entonces, claro, en la medida que este miedo fue un poco bajando o apareciendo y desapareciendo, ¿no? Y no un estado, sino que algo que iba y venía, pude empezar, claro, a mirar las cosas con calma, que eso es lo mío, ¿no? Como calma, respiro,
tengo que hacer eso, esto, listo, voy y lo hago. Me dejo del tiqui tiqui Claro, tiqui 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 tiqui. es solo eso. Tengo que hacer eso. No voy a morir en cada paso, ¿no? Como, Y me pasa con la Aurora, por ejemplo, como viene el miedo, no sé, le va a pasar algo, casi que porque una vez ya está así como que se va a morir con esto, si no puede hacerlo, ¿cachai? Entonces tengo que hacer que no lo haga. Y de repente, como a ver, respira. Te quedas mirando y puede hacerlo, y no pasa nada si lo hace. Es como, y lo acompaño y digo así como, wow, podía. O sea, como, y cosas súper básicas, porque tú el otro día le pasé un cuchillo, tiene 2 años, 5 meses, porque ella quiere cortar con el cuchillo, ¿cachai? Entonces partimos con el cuchillo pan, corta perfecto los plátanos, tiene 2 años, 5 y corta plátano, ¿entendí? Y es como decir, ya, ¿qué es lo que te dicen por decirte, no, que los cuchillos, que se va a cortar, que es terrible, que no sé cuánto, que no? Y la veo y ya está de lo más feliz, dichosa, haciendo algo, y yo ordenando, simplemente confío. Y si veo que algo se pone peligroso, mi amor, hagámoslo juntas, que eso es importante, no se lo quito, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? No le quito el cuchillo, le digo, hagámoslo juntas porque parece que está medio difícil, para que practiquemos. Y lo hacemos juntas, entonces ella está en calma, yo estoy en calma, todo funciona. ¿Sí? Insisto, esa es mi experiencia y es mi escenario. A mi escenario hay que ponerle calma. ¿Sí? Hay otros escenarios donde quizás vamos a necesitar ponerle, estoy pensando así como en veces que yo he hecho con otras personas y es como, hay algunas que necesitan conectar con otras personas, por ejemplo, como necesitan aprender a abrirle el corazón a otras personas. Y en la medida que hacen eso y empiezan a salir de su soledad, por ejemplo, empiezan a entrar como en un espacio más amoroso y se dan cuenta que todo se puede hacer un poco, ¿no? Porque estamos con otro, o que podemos delegar en otros también. Otros personajes que necesitan aprender a delegar y no hacerlo todo. Eh, bueno, y así. Hoy están sí. diciendo algunos comentarios aquí. Sí, los invito si quieren hacer alguna pregunta que la pongan ahí por el grupo y podemos mirar los comentarios también. Sí, son más comentarios que preguntas. Si alguien Mm, quiere preguntar algo, le invito a preguntar. este es el momento. Es el momento de las preguntas y las respuestas. Bueno, pero al final un poco es eso, ¿no? Como esta indagación que trae la Laura nos arma este mapa, nos arma esta organización para que podamos realmente transformarnos en adultos y en adultas un poco más conscientes y tomar las decisiones que necesitamos hacer como adultos, como adultas, ¿no? O- a mí me gusta mucho cuando trabajo como con consultantes decir, ok, armemos el mapa y ahora veamos qué es lo que necesitas tú. Armaste Ujú, el mapa. Estoy pensando, por ejemplo, eh, juntando incluso como enneagrama, ¿no? Muchas veces los cinco que siempre les falta mucho, mucho, mucho cuerpo. Y estamos hablando de cuerpos que faltan desde que nacen. O sea, como la falta de cuerpo en los 5 es muy poderosa. Por eso también están más encerrados, están como en esta cueva. Y en general los 5 van a tener personajes como, no sé, mamá y arriba de la montaña, mamá en la nieve, mamá escindida, ¿no? En general tenemos mamás que van a estar muy acá arriba, los 5. Muy pocos casos, yo creo que no me atrevería porque no tengo toda la información que tiene Laura, ¿no? Pero no, es muy poco, no veo muchos casos donde mamá tenga más cuerpo para los 5. mm, Entonces, los 5 van a, también se van a escindir de su cuerpo, pero tienen mucha rabia también metida dentro, porque hay muy poca mirada, ¿cachai? Como, ¿y cuándo puedo hacer el berrinche suficiente para que me vean, para que me den lo que doy, lo que necesito? Entonces, cuando hacen la biografía, vemos los personajes, y yo le digo, bueno, y ahora un 5, ¿qué necesita? ¿Más biografía? Para mí un 5 necesita ir a hacer biodance.
necesita ir a hacer algo que lo lleve al cuerpo, así, más terapia gestal, necesita ir a abrazar gente en la calle, no sé, ¿cómo? Exacto. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que vaya al cuerpo, cosa que, ok, ya ordené, ya tengo esto que necesito, los 5 necesitan poder organizarlo en la cabeza, pero ahora vamos a lo profundo, al cuerpo. Exacto, claro, porque la biografía funciona como un muy buen diagnóstico, un muy buen mapa de qué es lo que pasa. Luego hay que hacer algo más para ordenarlo. Aquí hay una pregunta, hay dos preguntas. Eh, la Rosario dice que alguien preguntó cómo no felicitar. Y yo diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no hay que hacerlo tanto? El tema de los elogios. Los elogios, los elogios. Sí, pues, gran tema. Yo me acuerdo que cuando la Aurorita era chiquitita me llegó un texto que no me acuerdo si me lo mandaron a ustedes, la Rosario o alguien, pero no me acuerdo que hablaba de esto de los elogios, más que de los castigos. Porque sabemos que los castigos no funcionan mucho porque, eh, nada, o sea, lo único que están rebajando la autoestima, etcétera. O sea, no lo podríamos conversar sobre los castigos. Pero muchas veces nos hablamos de los elogios. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando felicitamos a los niños es como que, ay, les estamos validando lo que están haciendo. Que en cierto punto podemos hacerlo, excepto cuando al hacerlo lo estamos sacando de la experiencia. Que es ahí donde está el punto mayor. Como el ejemplo que hablábamos al principio de saltar. Ok, salta. Me encanta que salte mi hijo porque no sé, porque ya me cuesta saltar o porque no sé qué, o porque es tan chiquitita y está saltando y no sé qué, y todas las cosas que nos pueden venir de la idea del saltar. Entonces yo voy, bravo a mi hija. Entonces la hija que estaba saltando feliz se detiene porque mamá la felicitó. Ay, entonces comparto, como estamos compartiendo el mismo mundo emocional, me siento contenta porque mamá está contenta. Entonces salí de la experiencia. Y quizá puedo volver a saltar, pero el problema es que como estamos todo el tiempo en esta situación, de a poco le empezamos a enseñar a estos niños que no importa tanto lo que hacen, sino que más bien importa el resultado o lo que dice mamá sobre eso que está haciendo. Claro, es decir, no importa tanto su propia experiencia sensorial, emocional de estar haciendo lo que ella hace, sino que lo que importa es que me están aplaudiendo. Claro, la medallita que me estoy ganando con eso que estoy haciendo. Entonces me dejo de Entonces, sentir a mí mismo. sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, y uno dice, entonces no le digo nada. No, no, tampoco es eso. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Describir lo que hizo. Mira, cuando dejó de saltar, te busca, tú dices, mira, saltaste, pudiste levantar tus rodillas, por ejemplo. Entonces, sí, po, eso hice, po, salté, levanté las rodillas, salí del piso, lo podemos describir. Exacto. Otra Y esa cosa, descripción me lleva a conectar con mi propia experiencia de nuevo. Me trae a exacto. mí mismo. Otra alternativa es, oye, ¿cómo te sentiste cuando saltaste? A mí me pasa mucho que durante la aurora hace cosas y hace así, ¿cachai? Así como, ¿cachai? Y tú decís, ¿estás feliz? ¿Hiciste esto? ¿Te gustó? Sí, sí, ¿cachai? Y lo vuelve a hacer y tú decís como, wow, ¿cachai? Como, no es solamente lo que hizo, sino que además a ella le surgió algo a partir de lo que hizo y si se lo nombro como corresponde, con la palabra que corresponde, ella ¡ah! Se siente, y sigue, po, y sigue, y lo pasa increíble y encuentra que acá hay un mundo, ¿no? Que no es solamente la acción, también hay una emoción y también hay palabras, entonces empieza todo el ser a funcionar. Fija, a mí eso me encanta cuando haces eso, porque es como que tú también te llenáis de eso que estás sintiendo, ni siquiera te llenaste de lo que hizo tanto. ¿Sí? Exacto, Esa claro. Y eso es sintonizar. Y esa es la forma en que los niños pueden mantenerse en contacto con su ser. Exacto. Es es súper profundo esto porque lo que nos pasa es que como no nombran nuestra experiencia, sino que los adultos suelen describirnos en los términos de lo que ellos perciben de la realidad, nosotros al final terminamos perdiendo la percepción de nosotros mismos. Y cuando no tenemos la percepción de nosotros mismos, no nos queda otra que usar el personaje, que usar una máscara, en lugar de habitar nuestra propia vivencia completamente. Entonces esto es, es muy importante y es muy difícil Sí, de comprender también. sí.
Sí, porque como estamos nosotros con nuestro propio personaje, cuando vamos a acompañar eso con este otro ser, viene, me acuerdo que me dijeron que tenía que hacer esto, pero tengo mi propia experiencia, pero además me dicen otras voces que tengo que hacer otra cosa, y ahí empieza, no sé qué hacer. Entonces ahí me encanta cuando Laura dice, bueno, ¿y ahí la brújula cuál es? Cuando estamos así de perdida, nuestro hijo, nuestra hija, ¿sí? Ahí está. Ahí, mirar, dejar de escuchar todas esas voces que están afuera. Miremos, a ver, ¿está contenta? Está listo, ahí está bien, ahí me quedo. No necesito ir a escuchar nada más. Está contenta, quedémonos acá, quedémonos acá. Y me acordé de otra pregunta importante que siempre hacen con la VH a partir de esto, porque estamos hablando de cómo vamos a registrar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero claro, como nosotros perdimos nuestra brújula interna, ¿cómo se hace la VH? ¿Cómo hago mi biografía si no me acuerdo de nada de mí? Si yo tengo, no sé, si tenemos recuerdos, muchas veces tenemos recuerdos desde el segundo septenio, o sea, pasado los 7 años. ¿Cómo me voy a acordar de lo que pasó antes? Si además todo lo que te voy a contar, que creo que son recuerdos, muchas veces son cosas que me dijo mamá, o me dijo papá, pero bueno, normalmente son cosas que nos dice mamá. Entonces muchas veces no nos vamos a hacer la biografía porque decimos, pero si no me acuerdo de nada. De ahí la Laura dice, bueno, es que los recuerdos tampoco como sabemos que son discursos, no son tan importantes. Lo que tenemos es el diseño original. Un bebé necesita calentito, amor, cuerpo, papá. Sabemos que la mayoría no recibimos esto, ¿listo? Entonces, trayendo escenas cortas de nuestra vida, de cómo estamos haciendo incluso las cosas hoy día, podemos ir organizando cómo fue esa infancia. O sea, si hoy día nos cuesta conectar con los demás, si soy tímido, ¿cierto? Soy tímida, prefiero estar dentro de mi casa y no puedo conectar con los otros, eso ya no está hablando de un montón de cosas de nuestra infancia. Eso no puede estar hablando de una mamá preocupada, amorosa y que te llevaban por el mundo y te mostró el mundo maravilloso y que tenía unos amigos maravillosos. No, no puede ser eso. Entonces, a partir de ir recabando toda esta información como detectivesca, como dice la Laura, Claro, es ¿cachai? como Como un que método deductivo, ¿no? eso, uno llega a esto que uno dice, bueno, esto es más o menos como tiene que haber sido. Vamos separando entre estas palabras que puede haber puesto mamá y cuál es la realidad. Por ejemplo, el otro día leí un caso, decía, bueno, y mamá se quiso a casar con este hombre, con el papá, a pesar de que su familia no quería. Y después del matrimonio, a los 6 meses nació la primera hija. Hasta. A ver, paño frío a esto. Mamá no tiene que haber sido esta mujer así como, ¿cómo se dice? Eh, como amando a este hombre, que puede ser que no, pero aquí lo que pasó es que estaba embarazada en una época donde no podía estar embarazada sin estar casada. Entonces, a pesar de que no era el prospecto, no sé qué, o la echaron de la casa y se tuvo que casar con este hombre, o le dijeron, bueno, ya metiste la pata, así que te casas. Y ese es el acuerdo. Que puede haber amor o no, no sé, ese es otro tema. Pero aquí se casaron por esto. Entonces, Sí, esa muchas es una veces de las mamá cosas que nombra a mí me otra cosa. gusta. Sí, esa es una de las cosas que a mí me gusta de la biografía que nos ayuda a romper muchas explicaciones mitológicas que podemos tener acerca de nuestra existencia y ponerle mucha realidad. Es muy importante eso, porque siempre la verdad es lo que sana. O la realidad también lo podríamos Sí, nombrar, la verdad, la realidad, ¿no? Como qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando, ¿no? No es lo que creemos que está pasando. sí. Mm, Aquí hay una pregunta muy amplia, a ver. pero que puede ser interesante. Dice, ¿cómo puedo confiar en mí misma? ¿Cómo puedo confiar en mí misma? Primero hay que saber por qué no confías en ti. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué personaje hay ahí dando vuelta? Ahora, yo te diría que en general este es un mundo donde la confianza no es algo que se desarrolla. Vivimos en un mundo donde es como que necesitamos desconfiar, ¿sí? Donde nos enseñan que mientras más desconfiado, como que mejor te va a ir en la vida porque no te van a hacer tonto.
¿no? Como una cosa así, ¿no? Como que hay que ser, especialmente aquí en Chile, como que hay que ser vivaracha, ¿no? Hay que estamos. Entonces ya partimos que culturalmente la confianza no es algo que está muy desarrollada. Además, la confianza sabemos que tiene que ver con el corazón, con nuestra capacidad de amar, de estar, de expandirnos. Pero claro, además habría que mirar específicamente en qué no confío en mí. Porque decir no confío en mí, no creo que no confíes en nada, nada en ti. Deben haber cosas en que sí confías y otras que no. En qué sí y en qué no, y por qué sí y por qué no. Eso está muy bueno para poder armar un personaje, como decir, no sé, estoy pensando en el personaje del burro con anteojeras. El burro con anteojeras va a confiar plenamente en su capacidad de seguir órdenes y de trabajar y de poner el cuerpo y va a ser un trabajo sacrificado y lo va a hacer estupendo, pero claro, cuando tiene que ir a hacer cosas distintas, cuando tiene que ir a conectar con los demás, no va a confiar en sí mismo, jamás, porque está hecho para eso, ¿no? Como para ir así, voy para allá, voy para allá, voy para allá y no veo nada más que lo que hay ahí, entonces cuando tengo que mirar para el lado, no voy a confiar, me sigo quedando aquí, ¿no? Claro, entonces para comprender la desconfianza, primero hay que entender cuál es el personaje en el que estoy atrapado y evidentemente, según cuál es el personaje, se va a aclarar por qué la desconfianza. Claro. Sí. Oye, hicieron Sí. una pregunta ahí para evitar confusión. Decía, ¿la biografía humana es parte de la Gestalt? No, son cosas distintas. Lo que pasa es que nosotros la estamos juntando porque, bueno, Tomás, maestro aquí en Gestalt, entonces lo podemos juntar y porque al final, como decíamos, ¿no? Es una mezcla, la biografía humana está muy bueno como para organizar a nivel mental, pero la Gestalt puede acompañar esto como otra, ¿cierto? Como otra terapia, ¿cierto? Acompañar a meterlo al cuerpo ahora toda esta información, ¿no? Pero Sí, son sí, ahí creadores yo distintos, ¿no? quisiera responder a propósito de la Gestalt también, porque la terapia Gestalt es una técnica terapéutica fenomenológica. ¿Qué quiere decir que sea fenomenológica? Que nos invita a explorar nuestra vivencia sin ningún mapa, sin ningún juicio, sin ningún preconcepto. Entonces, a partir de explorar lo que en la vivencia va surgiendo, vamos comprendiendo. Por ejemplo, qué sé yo, la persona llega a terapia, tengo tristeza. Entonces yo no hago hipótesis, debes estar triste por esto, por esto y por esto. Yo le digo, presta atención a tu tristeza, veamos cómo se siente y veamos qué imágenes empiezan a aparecer, qué es lo que le dan ganas de hacer a tu cuerpo. Y ahí, a partir de la exploración en el ahora y en la vivencia, vamos descubriendo muchas cosas. En cambio, la biografía humana es un método que nos permite configurar un mapa de la realidad. Entonces, en ese sentido, también usa fenomenología, pero también usa este método más deductivo, que es como, a ver, si tú sientes tristeza por esto y tu mamá fue de esta forma, lo que tiene que haber pasado cuando niño es esto, como 2 más 2 tienen que ser 4. Y así vamos mapeando una realidad. Entonces son dos métodos de trabajo diferentes. Eh, entonces lo que pasa es que la terapia Gestalt, como es muy fenomenológica, eh, el punto ciego de la terapia Gestalt es que a veces le faltan los mapas, porque los mapas nos permiten ver cosas que la fenomenología no permite ver. Y a los mapas lo que les pasa, y este es el problema con los mapas, es que los mapas dejan fuera la vivencia más fina y más subjetiva de las personas. Entonces los mapas muchas veces terminan siendo como nuevamente un etiquetado que no te permite percibir tu propio ser. Por eso, por ejemplo, la Gestalt se tiende a usar junto con el Eneagrama, porque el Eneagrama es un mapa que nos amplía la visión, pero la Gestalt nos permite entrar en el detalle preciso. Es como la diferencia entre el mapa y la realidad, me gusta explicarlo así. Si yo tengo un mapa de una ciudad, yo puedo mirar el mapa y puedo decir, en este lugar hay un supermercado, aquí está la tienda de X cosa, aquí está una bomba de benzina. Pero yo después puedo ir a la ciudad y me voy a dar cuenta que caminar por la ciudad es súper diferente a mirar el mapa. Entonces en la terapia Gestalt caminamos por la ciudad. Ahora, si tú vas por una ciudad sin mapa,
claro, igual puedes recorrerla, pero a lo mejor no vas a saber que hay ciertos lugares en ciertas partes y jamás vas a llegar a esos lugares porque no tienes el mapa, porque recorriéndola no vas a poder ver una visión general. Entonces la biografía humana nos permite esta visión general, igual que el eneagrama, igual que las tipologías de Jung, igual que todos los sistemas terapéuticos que funcionan como mapas. La astrología también funciona como un mapa. Pero el recorrer el territorio se hace solo fenomenológicamente, estando en contacto con la experiencia. Entonces, esto genera confusiones porque hay gente que cree que el eneagrama es terapia gestalt. No. La terapia gestalt es exploración fenomenológica y el eneagrama, la biografía humana, nos permiten armar mapas. Ahora, la biografía humana también trabaja de forma fenomenológica para construir el mapa, ¿ya? Pero tiende más a organizar un mapa, que es muy importante, sí, porque los mapas nos permiten ver cosas que desde la fenomenología pura no aparecen a la vista. Eso, Mm, ahí está. Sí, me escuchas. Me encantó tu explicación, Tomás, tal cual. bacán. Espérate. Mira, ahí dice, A ver, ¿qué hacer cuando tomo una decisión racional pero mi cuerpo no quiere? qué interesante. Sí. Eh, ¿Quieres contestar tú? ¿Quieres que No, conteste yo? contesta tú. Ah, ya. Sí. Ah, em, qué difícil esto de la racionalidad. Es difícil esto de, como de ser racional. Em, yo creo que el gran tema hoy día es que estamos como separados. Como que creemos que tenemos una decisión mental, tenemos otra decisión corporal, como que hay otra decisión espiritual, como que estamos diseccionados, ¿no? Como todo funciona en el sistema, ¿no? Nuestro sistema está todo por separado. No sé si se han fijado, por lo menos en mi experiencia ha pasado bueno, muchas personas lo he visto, cuando tomamos decisiones que están separadas, como que no resultan bien, o resultan por poco tiempo. No las podemos sostener en el tiempo. Para poder sostener algo, necesitamos que haya como coherencia en todo nuestro ser. Entonces, quizá el tema acá no necesariamente es qué hago cuando quiero tomar una decisión racional y que no responde al cuerpo, sino que la biografía humana lo que te poco diría es decir, vamos a mirar qué tipo de decisiones estamos tomando, por qué las estamos tomando desde este lugar, por qué, por ejemplo, estamos poniendo estas decisiones como más importantes que lo que el cuerpo nos está diciendo. Podemos empezar a desarmar todo ese tipo de cosas para después decir, ah, no estamos tan separados, necesitamos volver a tomar las decisiones desde todas nuestras partes. ¿Se entiende un poco lo que estoy explicando? Más o menos. A ver, de nuevo. Eh, lo que yo quiero un poco explicar son dos cosas. Por un lado está, cuando hablamos de lo racional y el cuerpo es como que estamos separando cosas que son inseparables. ¿Ya? Mm. La mente no puede decidir por sobre el cuerpo, sobre el espíritu, porque somos uno solo. Nosotras creemos que estamos tomando decisiones eh, o estamos tratando de tomar decisiones desde ese lugar y después muchas veces no las vamos a poder sostener, no las vamos a poder mantener en el tiempo porque no están en coherencia con nosotros mismos. El aporte que puede hacer la biografía humana desde ese lugar es empezar a mirar por qué hay una necesidad en nosotras de tomar estas decisiones racionales y no escuchar el cuerpo. ¿Por qué usamos, claro, por qué usamos este sistema para tomar decisiones? ¿Sí? O por qué no valoramos lo que hace el cuerpo o qué miedo tenemos al escuchar el cuerpo o bueno, qué ideas preconcebidas tenemos de todo esto, Mm. ¿no? Eh, ahora yo también siento que uno puede confiar en el universo y yo creo que las decisiones se van tomando por cómo se van tomando y porque vamos llegando a alguna parte. Todo, o sea, como que también bajarle un poco lo terrible a veces al cómo hacemos las cosas, ¿no? Como calmémonos un poco también, decir, ya, metimos la pata, hicimos esto, no sé qué, está bien, es parte de. Pero la Sí, invitación de la biografía es eso, ¿no? A, a mirar por qué, desde dónde estamos haciendo este tipo de decisiones o estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dime.
Sí, y yo también diría al respecto que, por ejemplo, tu pregunta es, eh, ¿por qué si quiero tomar una decisión racional mi cuerpo no me acompaña? Esa es una forma de plantear el problema que tiene que ver con tu personaje. Y, y esa pregunta es parte del problema en realidad. Entonces, muchas veces en terapia, cuando uno llega a la terapia y uno le dice al terapeuta, mira, debería tomar una decisión racional, pero mi cuerpo no me acompaña, lo que hacemos como terapeutas es decir, bueno, ese es el entrampe. Tener esa pregunta es el entrampe en sí mismo. Lo que tenemos que hacer para salir de acá es explorar tu vivencia para averiguar qué es lo que realmente te está pasando y qué es lo que realmente necesitas, que son cosas que ni tú ni yo sabemos. Que son cosas que ni tú ni yo sabemos. Entonces, cuando uno empieza a indagar experiencialmente lo que está ocurriendo, voy a inventar un ejemplo. Supongamos que uno dice, qué sé yo, debería terminar esta relación de pareja porque me hace sufrir, pero en realidad no puedo resistirme a estar con esta persona. ¿Ya? Esa es una clásica cuando pensamos en la razón y el cuerpo que nos acompaña. Mm. Entonces, ya, muy bien. El problema es que tratar de responder esa pregunta o tratar de decidir me quedo con él o me separo, eso no resuelve nada. Sí, ese no es el problema. Entonces, supongamos que empezamos a indagar en esto. Y indagar en esto lo podemos hacer desde el mapa de la biografía, construir ese mapa muy bueno, y también desde la Gestalt, y tanto mejor si lo hacemos desde todos lados. Entonces, yo hablo más desde la Gestalt porque yo hago terapia Gestalt. Entonces, por ejemplo, podría pasar que la persona llega con esa pregunta y yo le digo, ok, presta atención a lo que estás sintiendo, aquí y ahora cuando me haces esa pregunta. Supongamos que la persona me dice, bueno, siento mucha ansiedad. Siente tu ansiedad. Cierra tus ojos y empieza a sentir tu ansiedad. ¿Cómo es tu ansiedad? Bueno, siento esta ansiedad, es como una cosa que siento en el pecho y siento que tengo que hacer algo, y es como una desesperación y como que no sé qué hacer y sigue sintiendo. Y en el fondo es como que, no sé, tengo rabia. Wow, no me había dado cuenta que sentía rabia. Qué interesante, aquí está apareciendo un elemento nuevo. ¿Qué es lo que te da rabia? No, es que me da rabia porque esta persona que supuestamente tanto amo, en realidad me da rabia porque siento que nunca me toma realmente en serio, que no se compromete conmigo. Ah, qué rabia, quiero que se comprometa conmigo. A ver, hagamos un experimento gestáltico y imagínatelo frente a ti y dile, quiero que te comprometas conmigo. Y empieza a hablarle y dile todo lo que te salga a decirle de la rabia. Mira, quiero que te comprometas conmigo, si no, esta relación se acaba porque es el colmo, que ya no me trates como yo me merezco. Y, y empezamos a darle espacio a esta rabia. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Wow, me siento súper bien conmigo y ya no siento que necesito a esta persona. Podría estar con él o podría estar sin él. Y estaría bien de las dos maneras. Qué interesante, ¿no? Y supongamos que ahora le pedimos a la persona, conviértete en él ahora. ¿Qué te pasa al verla a ella y ver que ella ya no está desesperada por tu presencia? Me dan más ganas de estar con ella porque antes cuando estaba tan ansiosa me sentía abrumado. Entonces ahora que ella como que se respeta a sí misma y además no me necesita, como que siento que puedo estar con ella porque ya no se siente como un peso. Y entonces lo que termina pasando es que la dinámica relacional cambia. Y entonces ahora la pregunta no es si tú tienes que separarte o seguir con esa persona, se disuelve. Ahora cambiamos el escenario, ocurre una transformación y resulta que esa persona ahora tiene más ganas de estar contigo. Y ahora tú puedes ver tranquilamente si también quieres estar con ella. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que planteamos en un inicio es una trampa. Y para poder responder esas preguntas tan difíciles tenemos que entrar a indagar en nuestra experiencia de forma vivencial, empezar a entender la configuración entera de nuestra existencia y ahí la biografía humana nos da un zoom maravilloso. Mm.
sigo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, sí, no, me encantó. Sí, pues que es tal cual. Porque al final, claro, desde la VH, desde ese lugar, como claro, tenéis toda esa experiencia y, y podemos mirar, claro, y mi personaje, o sea, cuando llegan con ese tipo de dudas, por ejemplo, sigamos con esto, y entendemos los personajes que se están uniendo, claro, tenés la experiencia, puedes vivir esto y después uno dice, ah, entonces, esta que estaba más ansiosa y el que no que quería desapegarse, por ejemplo, estaban respondiendo a estos dos personajes. Entonces, que a través de la Gestalt podemos salir de ambos personajes o corrernos para un ladito, porque salirse es medio difícil. Pero es como que, claro, tuviste la experiencia vivencial, te corres un poquito para el lado y te das cuenta que puedes estar con el otro desde otro lugar, que es más real, donde yo puedo permitir que el otro sea y yo también puedo ser. Y no estamos, como tú decías antes, ¿no? Como encajonados en estos personajes que al final nos tienen en una eterna batalla con nuestras parejas, por ejemplo, o con nuestras amigas, o nuestros papás, nuestras familias, etcétera. ¿No? Sí. Oye, y apareció otra pregunta que está buena también, que dice, como que si hay un orden para estudiar la Gestalt o la biografía humana. Yo no sé si hay un orden. No, no. Yo creo que es algo que, yo creo que es algo que surge, es algo, una necesidad que, como, que tú quieras tener, para qué la quieres estudiar. Yo de hecho estudié las dos cosas juntas. Sí, Estudié BH y Gestalt juntas. sí, y no es que haya que estudiar la junta, es solo que nosotros, Tampoco. bueno, yo no he estudiado tanto la biografía, la Pili las ha estudiado y por eso hablamos de Gestalt y biografía humana. En general, yo diría que si uno quiere convertirse en terapeuta, mientras más herramientas aprendas, más profunda va a ir siendo tu terapia. Y hoy día solamente estamos hablando de cómo la biografía humana y la Gestalt funcionan juntas. Mm. Claro, sí, yo creo que ahí siempre lo que miraría yo, como es que haya coherencia en eso que voy estudiando. Como si les llama la atención estudiar Gestalt, si les llama la atención la BH, claro, hay una relación y se pueden usar. Y, y si lo queremos usar como para poder trabajar como una herramienta para terapia. Pero si de repente estudiamos cosas que son demasiado distintas, mirar, se pueden unir, las podemos hacer, estoy dirigiendo mi energía y ahí es donde pueden mirar, podemos mirar el personaje, podemos mirar nuestro escenario, como hacia dónde quiero ir. Como que eso también está buenísimo, es como cuando uno empieza una terapia. Cuando uno empieza una terapia, generalmente uno construye como un objetivo terapéutico. Que a veces puede ir cambiando, que en general siempre va cambiando, pero como que uno viene con hay algo que me incomoda, hay algo que está pasando. Eso también está bueno como eso cuando tomamos las decisiones, como mirar así como, oye, ¿para dónde quiero ir? Eh, Acá en la BH tenéis personas que vienen hasta de la diplomacia que están estudiando. A todo esto, la BH hoy día se está estudiando en el universo. Laura tiene una nueva escuela que se llama Universo de Laura Gutman. Esa es su nueva escuela y ahí se puede estudiar de nuevo con ella y de hecho yo estoy como en el equipo, me metí al equipo de supervisión y laboratorio de pensamiento porque ya hice como la escuela completa con ella. Y las clases son con Laura. Hasta todavía las clases son con Laura. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar que está la fuente ahí. Pero claro, eso es lo que yo diría con el tema del estudio, como vayamos como poniéndonos cosas que podamos ir sosteniéndolas en el tiempo. ¿Sí? Es interesante. ¿No? Sí, y también a propósito de la Gestalt, yo agregaría que la Gestalt, a mí me gusta como lo plantea Claudio Naranjo, que él dice la terapia Gestalt no es una teoría psicológica, es una técnica terapéutica. Eh, y eso hace que la Gestalt sea ¿cómo decirlo? Es una herramienta terapéutica que te permite trabajar muy profundamente. Y como no es una teoría, no se pelea casi con nadie a nivel teórico. Permite como añadir otras herramientas de manera muy orgánica. Entonces, por lo menos en mi experiencia, la terapia Gestalt es como la técnica básica y sobre eso todo lo que voy aprendiendo lo aprendo a trabajar de un modo gestáltico. Y es una muy buena técnica terapéutica la Gestalt. Va muy rápido
a lo esencial. Entonces, todas las herramientas que vas añadiendo te dan cada vez más amplitud para trabajar cada vez más profundamente. Eso, diría yo. De hecho, estaba pensando eso mismo como con respecto a la VH. La VH, Laura no la nombra como terapia. Laura la nombra como una indagación. Y eso es súper importante tenerlo en consideración. Es una indagación donde podemos comprender el mapa, como tú lo nombres, ¿no? Comprender ese mapa y desde ahí ver qué hacemos. Está ¿Qué buenísimo. terapia? Como, ¿Cómo transformarlo? claro, Sí, claro. O si necesito sí, seguir con la sí. VH también. O sea, como que yo siempre me hago, como que yo siempre tengo terapia en gestal y tengo terapia en VH. Como que está Claro. buenísimo. Y es muy clara ella al decir eso. Ella dice, esto no es una Mm, terapia, esto es armar tu mapa. mm, Y ya está, hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué haces tú con eso? Tú sabrás, teniendo un buen mapa, sabrás mejor qué puedes hacer. mm. Y la terapia es terapia, sirve para hacer transformaciones. Entonces, nuevamente esto de los mapas y las terapias. Los buenos mapas nos permiten hacer procesos terapéuticos más profundos, pero los mapas por sí solos no producen ninguna transformación. Y los sistemas terapéuticos sin buenos mapas a veces se quedan cortos, nos quedamos muy superficiales, porque hay ciertas cosas que solo se pueden ver cuando hay un mapa. Ya, es que imagínate de nuevo, te vas a caminar por una ciudad gigante, Ciudad de México, ¿ya? No importa cuántos años camines por cada una de las calles, nunca vas a saber todo lo que hay. Y a lo mejor tú querías ir a un estadio y nunca encontraste el estadio si no tienes un mapa, porque no sabes dónde queda. Y caminando así de manera aleatoria nunca vas a llegar. Pero teniendo un mapa tú ya sabes, tienes que tomar esta calle, esta línea de metro y llegas al estadio. Genial. Entonces la terapia Gestalt es para caminar por la ciudad. El mapa te permite saber hacia dónde caminar para llegar a donde quieres llegar. Ahora, con el puro mapa, jamás caminaste la ciudad, te quedas mirando el mapa. ¿De qué te sirve? ¿No? Entonces, ese es el asunto. Oye, yo quería nombrar unas últimas cosas, así que aquí Tomás me dio un, así como un escrito así como para tenerlo en consideración. Es que cuando hablamos de la biografía humana se habla mucho como desde la maternidad, ¿sí? Y yo siento que a veces llegamos tarde si lo estamos haciendo desde ese lugar. Mm, La BH no es importante. solamente para madres. Yo sé que Laura tiene la maternidad y el encuentro con la propia sombra y que por supuesto el puerperio es, o sea, el puerperio es el momento ideal que tenemos todas las mujeres para poder meternos así a mirar la sombra con todo porque es imposible, o sea, como, ahí está todo, sí, pero hay muchos momentos en la vida donde la sombra se nos aparece, hay muchas crisis en nuestras vidas. No necesitamos ser solamente madres para hacerse la biografía humana. Entonces es para hombres, es para mujeres, ¿cachai? Es para mujeres que no quieren ser madres nunca en su vida también, perfecto, obvio. Para padres que nunca quieren ser hombres, esa papás, perfecto, denle. Ahora, también digo que es llegar tarde, porque yo siento que una de las más grandes bendiciones que tuve en esta vida fue hacerme mi VIH y estudiar VIH antes de ser mamá. No solo porque, a ver, no porque por eso no he cometido errores, para nada, sino que porque es un poco más fácil, porque nos vamos a salir de la piscina, como dice Laura, ¿no? Como cuando nace la guaguita, uno se mete en una piscina con la guaguita y uno tiende a escaparse, porque a veces cuesta. Pero cuando uno está consciente y está clara de cómo funciona, cuál es el personaje, por qué me salgo y por qué no, puedo volver a meterme más rápido. Cuando no tengo idea que estoy metida en la piscina y cuando además no sé por qué me salgo, no vuelvo. Entonces después la maternidad se me hace imposible y después los hijos están al horno, nadie sabe nada, no entienden y están todas las críticas y estamos angustiadas y ya no queremos, tenemos un año de vida de los hijos y ya no queremos ser más mamá. Ya se acabó, no quiero más, pues no se puede esto. No se puede, O no queremos ¿cachai? más a nuestra pareja. Ah. También, ¿cachai? Y queremos cambiar todo y nos desesperamos y después además, ¿quién soy, no? ¿Quién soy después de esto? No, y es todo un caos como medio torturante, ¿no? Como una tortura la cuestión. Entonces,
Yo recomiendo la biografía humana para todos y lo mejor aún es hacerla lo antes posible, para que uno ya tenga clara el mapa y sea lo que sea que uno quiera enfrentar en el futuro, le deis más claridad. Eso, para eso sirven los buenos mapas. Eso mismo, eso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí en este punto. Yo les recomiendo mucho a la Pili. Ella, antes de ser mamá, estuvo haciendo terapia. Eh, pero ahora que la Aurora está un poco más grande, va al maternal en las mañanas, la Pili ya tiene un poquito de tiempo para volver a trabajar y tiene ganas de hacerlo. Así que si tienen ganas de explorar su VH y también la terapia Gestalt, ahí tienen a una excelente terapeuta. Totalmente recomendada. Y tiene muy pocos cupos porque son poquitas horas. Ya Muchas se están gracias, acabando. Tomás. Claro, en este momento ya está todo agendado. Ana, Ya. está listo, ya se está acabando. Me encanta. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias por tu abundancia. Muchas gracias por hacer este live. Te pasaste el live, no sé cómo se dice, pero Ya. Y muchas si quieren gracias. ver si quieren ver este live completo, como tuvimos ese corte en Instagram, yo creo que no se va a poder ver entero, pero voy a subir el video a YouTube porque lo estamos grabando en video y también al podcast de Spotify mío, Ideas que Sanan. Y les cuento que mi podcast ahora también está en YouTube. También se pueden escuchar todos los capítulos por ahí. Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Estuvo muy entretenida la conversación. Nos Sí, vemos. gracias. Besito, nos vemos. Chao.